Benedicto. Bueno, les habla su amigo y pastor, por la gracia de Dios, José David Angarita, secretario del Comité de Discipulado. Y en este día quiero darles una pequeña reflexión que la he titulado El proceso de Dios para la vida de todo líder. El proceso de Dios para la vida de todo líder. Quiero tomar como base bíblica libro de Génesis capítulo 12, el verso 1. Y dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Quiero comenzar diciendo a manera de introducción que el libro de los Génesis fue escrito con el propósito de registrar lo que Dios creó y su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo. Cuando hablamos de un proceso es una secuencia de pasos que enfocan o se enfocan en lograr algún resultado específico. Ejemplo, una espada tiene que pasar por altas temperaturas, ser moldeada por un martillo enorme, llevarla a un enfriamiento y todo para que el metal se perfeccione. De igual manera, todo cristiano, todo líder, debe pasar por el proceso de Dios para que haya una transformación que lo lleve al perfeccionamiento. A lo que nosotros llamamos tormenta, Dios le llama proceso, porque antes de un progreso siempre viene un proceso. Todo líder, todo cristiano, anhela progreso, pero no quiere proceso. Con Dios primero es proceso para que venga el progreso. Por eso es importante nosotros mirar. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 43, el verso 2: Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que significa que en algún momento de nuestra vida pasaremos por circunstancias, momentos difíciles, pruebas, tempestades, pero ahí Dios estará para ayudarnos. Es importante nosotros mirar que Dios siempre tiene un proceso a la vida del hombre. Y lo primero que debemos entender es que Dios lo que hace es llamar a quién, a ese hombre, a esa mujer. ¿Para qué? Para que le sirva. ¿Sabe? Cuando Dios llama a Abraham, le estaba diciendo: voy a empezar un proceso nuevo en tu vida. Recibir un llamamiento de Dios significa recibir una invitación de Él. ¿Para qué? Para servirle. Aunque muchos son llamados, no todos están dispuestos a consagrar sus vidas para el Señor y prefieren seguir con la vida que traía. Cuando vamos al texto leído, el escritor nos narra el momento en el que Dios llamó a Abraham y le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que él le mostraría. Recordemos que el nombre Abraham significa Padre alto, Padre soberbio. 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó para que saliera de Aram. Fue llamado a abandonar todo lo que amaba por una tierra que no conocía. Tendría que dejar su familia, amigos. El propósito de Dios era moverlo a otro lugar para abandonar la idolatría y el pecado. El llamado de Dios es una invitación que Él hace o nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas. Recordemos que hay varias clases de llamados. Está el llamado general, es aquel que debe llevar todo cristiano. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo, para llevar a cabo sus planes y propósitos, tales como evangelizar, interceder, servir. Se hace dentro y fuera de la iglesia. Es un llamado general que Dios nos ha hecho a todos. Está el llamado especial.
Es la voluntad especial de Dios para el creyente, en la cual se le da unción, autoridad y habilidades especiales para cumplir una misión. Cuando no cumplimos el llamado general, no se podrá hacer el llamado especial. Ejemplo, fuimos llamados a servir en la iglesia, un cargo. Después Dios hace un llamado a un santo ministerio. Está el llamado específico. Es el llamado que Dios nos hace para servirle en un área específica. Este va más allá que los dos primeros llamados. Ejemplo, servimos en la iglesia, después como pastores y después hay un llamamiento a las misiones. Recordemos que el proceso de Dios a todo líder lo lleva al perfeccionamiento. Pero el hombre siempre ha colocado peros al llamado de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo, soy tardo de habla. Cuando Dios llamó a Isaías, dijo Isaías, soy hombre inmundo de labios. Cuando Dios llamó a Jonás, huyó atemorizado para Tarsis. Cuando Dios llamó a Jeremías, exclamó, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. O sea que Dios siempre quiere llamar a sus hijos para que les sirva, para llevarlos al perfeccionamiento, para hacer cosas grandes a través de ellos. Pero nosotros muchas veces ponemos peros al llamado de Dios, al proceso de Dios. Porque tú tal vez te ves como eres, pero Dios te ve como vas a ser. Lo importante aquí no eres tú, lo importante es lo que Dios va a hacer en ti. Lo importante aquí es nosotros disponernos y ponernos en las manos de Dios para que Él cumpla su propósito y ese proceso nos lleve al perfeccionamiento. Por eso nunca diga no a Dios, nunca ponga peros a Dios. A Dios se le dice, sí Señor, haré lo que tú me mandes. O sea que lo primero que Dios hace en la vida del hombre es llamarlo. Segundo, Dios lo separa. Recordemos que pasaron 24, 25 años, duró Abraham para echar a su parentela, porque el llamado de Dios fue, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham no salió solo, salió con la parentela, salió con su sobrino Lot. Por eso la Biblia nos muestra que más adelante tuvieron altercados los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Había un conflicto, habría una discordia, habría una pelea porque no obedeció al llamado de Dios. Lo que significa que muchas veces, como no aceptamos el llamado de Dios en su totalidad, obedecemos muchas veces a Dios a media, por eso vienen los problemas. Por eso Génesis 13:9 dice, no está toda la tierra delante de ti, le dice Abraham a Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, ¿por qué Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? Recordemos que Abraham venía de una tierra de idolatría, gente malvada. Y cuando investigamos el nombre de Lot, Lot significa el de la cara cubierta, el que tiene el velo, tipo del hombre carnal. Pero una vez se separa Abraham y Lot, ahí es cuando Dios bendice a quien Abraham y le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Ya no era padre altivo, ya no era padre soberbio, sino que ahora era padre de multitudes. Ya no era Abraham sin bendición, ahora Abraham con bendición. Por eso Dios le dice a Abraham, una vez se separa de su parentela, Génesis 17:5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Querido líder en esta hora, el proceso de Dios nos lleva al perfeccionamiento, nos lleva a ser bendecidos, pero hay cosas que Dios te dice en esta hora que debes dejar. Tú sabes qué es lo que debes dejar, qué es lo que no te agrada. Dios te ha querido bendecir, usar de una manera extraordinaria, pero no lo ha hecho porque hay cosas en nuestra vida que debemos dejar. Debemos sacarlas de nuestra vida. Por eso el proceso de Dios es perfecto. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al hablar de perfeccionar nos habla de un proceso, es decir, que el Señor Jesús no ha terminado su obra en nuestra vida. Cada día nos va puliendo, cada día nos va moldeando y purificando. ¿Para qué? Para usarnos, para ser bendecidos y para ser de bendición. No nos salgamos del proceso de Dios. El proceso de Dios nos lleva al progreso en la vida personal, en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida del servicio a Dios. Queridos jóvenes, Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con todos ustedes.